¿Cómo están mis amigos? Les saluda nuevamente Víctor Gamboa desde la ciudad de Guayaquil. Y en este momento vamos a analizar nuevamente una cápsula de historia bíblica que seguramente a más de uno nos sorprenderá. Bien, si yo les hago a ustedes una pregunta, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el personaje más sabio que ha pisado la tierra, que ha tenido la historia de la humanidad? De acuerdo al texto bíblico, de acuerdo a lo que nos han enseñado, seguramente, sin duda alguna, todos responderemos el rey Salomón. Todos conocemos, todos en algún momento hemos escuchado el relato del rey Salomón, aquel hombre sabio que pidió precisamente la sabiduría a Yahvé, puesto que era muy joven e iba a gobernar al pueblo de Israel. Recuerden ustedes que Salomón fue el hijo del rey David, y este hombre, en vez de pedir riquezas, en vez de pedir gloria, en vez de pedir poder, pide sabiduría. Pero ya vamos a ver que en realidad lo que él pidió no fue nada poco. En realidad pidió lo más sublime, lo más importante, que de hecho la gloria, el poder, las riquezas, precisamente se la adquieren cuando ya has adquirido la sabiduría. Pero el tema como tal es el siguiente. ¿Verdaderamente Salomón fue tan sabio como nos han enseñado? ¿Verdaderamente fue el hombre más sabio de acuerdo al relato bíblico? Bien, para esto vamos nosotros a discernir lo que es la sabiduría con lo que es la inteligencia. Normalmente mezclamos estas dos palabras como que si fuesen o tuviesen el mismo significado, pero no es así. La inteligencia es verdaderamente una cualidad que la vamos desarrollando en virtud de nuestra adquisición de conocimientos. Con la inteligencia yo puedo adquirir más conocimiento en distintas disciplinas del saber, ya sea en las ciencias de la medicina, en las ciencias contables, en la historia, en el arte de la pintura, la música, en el arte de la panadería, de la peluquería. Con la inteligencia puedo desarrollar métodos innovadores para mejorar mi empresa. Con la inteligencia puedo ser un gran genio en las matemáticas, un genio en el campo de la medicina patológica, de la medicina nuclear, de la astrofísica, en fin. Con la inteligencia puedo yo desarrollar múltiples campos y aportar a la humanidad. Pero, ¿es lo mismo ser inteligente que ser sabio? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es un don de Dios. Por eso dice el libro de Proverbios que todo hombre sabio es aquel que teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Lo dice la Biblia. Pero ¿toda persona inteligente tiene temor a Dios? Vemos que no. ¿Toda persona inteligente es verdaderamente sabia? No. La sabiduría es más sublime. La sabiduría es un don que viene exclusivamente de Dios. Y en la sabiduría se engloba a la inteligencia. Al tener sabiduría siempre vas a ser inteligente, pero no siempre que tengas inteligencia vas a ser sabio. Te pongo un ejemplo. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Déjenlo en sus comentarios. Pero al menos esta es la forma en la que yo percibo la diferencia entre ambos conceptos. Puedo poner un ejemplo. Albert Einstein. Todos los conocemos. Albert Einstein fue un hombre muy inteligente, un gran físico, que desarrolló teorías que revolucionaron el campo de la ciencia. La teoría del efecto fotoelectrónico, la teoría de la relatividad, ganó su premio Nobel, en fin. ¿Pero fue sabio? No. Por ejemplo,
Fue un pésimo padre. Porque recuerden que la sabiduría está englobado siempre y está unido con la moral. ¿Fue un hombre que actuó como un verdadero padre? No, abandonó a su hijo. Le importó nada. Simplemente lo que hizo fue procrearlo y se acabó. Lo abandonó a su suerte. A su propia esposa la abandonó y luego mantuvo relaciones sexuales con su propia prima. ¿Actuó con sabiduría? No, para mí no. Fue inteligente, indudablemente. Pero un hombre, moralmente correcto, no. No. ¿Actuó con sabiduría? No. Otro ejemplo, el célebre médico Robert Koch. Todos también lo conocemos por el famoso bacilo de Koch, ¿verdad? El agente que ocasiona, el microorganismo que ocasiona la tuberculosis. Sin embargo, a pesar de ser muy inteligente, también cayó en un grave pecado, un pecado moral, como es traicionar infidelidad a su esposa con una chica mucho, pero mucho más joven que él, 20 años menor que él, cuando él ya estaba en la cima de la popularidad. Ese no actuó con sabiduría. Entonces, no es lo mismo la inteligencia que la sabiduría. Entonces, al tener ya estas dos definiciones, vamos a darnos cuenta cuál de las dos tuvo Salomón. O sabiduría, como nos han enseñado, o inteligencia. Bien, lo que tuvo Salomón fue inteligencia. Fue un buen rey, sin duda alguna, igual que su padre. Quizá no tanto como su padre, pero fue un muy buen rey que cometió errores indudablemente. Pero ¿fue verdaderamente sabio? La respuesta es no. Ejemplos. Si yo adoro a mi Dios, a Yahvé, pues yo quiero lo mejor para Yahvé. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. Él es el creador. Él merece lo mejor, no lo peor ni lo mínimo. Según Primera Carta de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 2, Salomón construyó el propio templo de Salomón. El templo de Salomón, que por cierto duró 7 años, de acuerdo a las dimensiones de la Biblia, dice así, que tenía 60 codos de largo, es decir, 25 metros. Les hablo ya en las dimensiones de ahora. 25 metros que equivalen a 60 codos de largo. 20 codos de ancho, que equivale a 9 metros. Y tenía 30 codos de alto. En hebreo es 30 codos, en griego 25. Por eso en la Biblia de Jerusalén ustedes van a ver 25 porque el texto está traducido desde el texto griego de la Septuaginta. Pero es 30 codos de alto, lo cual equivale a 225 metros cuadrados de longitud de todo el templo. Recuerden esta palabra, este número, 225 metros, el templo de Salomón, lo que se supone que debe ser lo más grande, lo más elevado, porque es para Dios, su Dios. Ahora bien, vámonos a la casa que se construye para él, para el mismo rey, una de las casas. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1. La longitud es de 100 metros cuadrados de largo, 50 codos de ancho, 50 codos de ancho, 100 codos de largo. Tiene 35 codos de altura, ¿sí? Y tiene una longitud total de 990 metros cuadrados, 990 metros cuadrados, y su casa duró 13 años de construcción, 13 años. ¿Recuerdan ustedes cuánto duró el templo? 7. ¿Cuánto duró su casa? 13 años. ¿Cuánto tenía de longitud el templo? 225 metros cuadrados. ¿Cuánto tenía la casa de Salomón? 990 metros cuadrados. Muchísimo más grande que el templo. Es como que si yo valgo más que Yahvé, por eso mi casa es mejor y es mucho más grande. Merezco más que Dios. Merezco más. Es como que si yo fuese Dios.
Por cierto, lo hizo con madera del bosque del Líbano, ¿eh? Muy costoso para la época. No cualquier tipo de madera. Para construir el templo y más aún su casa, por supuesto que hubo necesidad de utilizar mano de los esclavos. Obviamente pagó su salario, pero muchos de ellos morían en el trabajo, por el trabajo forzado. Ahora bien, aquí vemos un acto no agradable, no elocuente del rey Salomón hacia su Dios, hacia Yahvé. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 5 y el 7. ¿Qué pasa con este texto? Aquí el rey Salomón, todos sabemos que él cayó en manos del adulterio constantemente. ¿Sí? Salomón tenía muchas mujeres, muchas. Pero ¿qué sucede? Que algunas de ellas tenían como dioses, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por ejemplo, Salomón hizo lo que Yahvé reprobaba, dice el capítulo 11, versículo 6 de Primera de los Reyes. Salomón hizo lo que Yahvé reprobaba y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé, como David su padre. Por entonces Salomón edificó un altar a Camós, al dios Camós, abominación de Moab. Abominación en hebreo es toebá, que significa literalmente idolatría, acto de idolatría. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, y también a Milcom, abominación de los amonitas. Estas dos deidades, Camós y Milcom, eran dioses a los cuales se les sacrificaban niños. En consecuencia, Salomón sacrificó niños a estas divinidades. Es decir, cometió prostitución, abominación, idolatría, traición hacia su Dios, hacia Yahvé. Eso no hace un hombre sabio. Por eso dice el texto que se apartó de Dios. Entonces, Salomón actuó con sabiduría. ¿Fue el hombre más sabio que pisó la tierra? Indudablemente que no, pues. Porque los textos nos están diciendo que fue un hombre que atropelló, golpeó, que explotó a su pueblo con enormes impuestos. Revisen ustedes Primera de Reyes 12:4, capítulo 12, versículo 4. La gente se queja contra el hijo de Salomón, contra 12:4, contra Roboam, y le piden que por favor no sean como su padre, que su padre fue un explotador, que su padre, no lo digo yo, lo dice el texto. Mi padre os impuso un yugo pesado, dijo el mismo rey de Salomón, pero yo añadiré peso a vuestro yugo. Su hijo era peor que el Salomón, pues. Mi padre os azotaba con látigos, es decir, Salomón azotaba con látigos a sus esclavos, a su pueblo. Pero yo os azotaré con escorpiones. La gente estaba harta de Salomón. Y lo único que querían es que el nuevo rey, que en este caso iba a ser el hijo de Salomón, no sea como su padre. Si hubiera sido un hombre sabio, pues entonces pediríamos, como lógico que es, que seas igual que Salomón, o mejor incluso. Pero no, es que no queremos que seas como Salomón, porque fue un mal rey. En consecuencia, no actuó con sabiduría. No fue sabio. Fue inteligente, que es diferente. Ahora bien, la pregunta entonces es, ¿quién fue el hombre más sabio que ha pisado la historia de la humanidad? O bueno, al menos de acuerdo al texto bíblico. Indudablemente Jesús de Nazaret. En él no se halló pecado alguno. Jesús es el ejemplo vivo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría demuestras que tienes misericordia, paciencia, templanza, bondad, inocencia, que eres bueno, que eres misericordioso, que amas la justicia, que eres humilde, que eres sencillo. Todo eso lo mostró el maestro de Nazaret, Jesús. En él no se halló pecado. Él fue manso y humilde.
¿Y cómo se adquiere la sabiduría? La sabiduría no se la adquiere en una aula universitaria. La sabiduría se la adquiere, se la desarrolla mediante la oración. Porque si es un don que viene de Dios, entonces yo tengo que conseguirla, tengo que buscarla. Bendito el hombre que está atrás de la sabiduría. Bendito el hombre a quien se le otorga la sabiduría, que es más bella que las perlas preciosas, dice el libro de Proverbios. Nada se puede comparar con ella, dice el libro de Proverbios, referente a la sabiduría. Ni el oro, ni la plata, nada. Porque con la sabiduría viene la gloria, la riqueza, el poder. Entonces, ¿cómo adquirimos sabiduría? Con oración. Una oración contemplativa, una oración meditativa, donde podamos poner nuestra mente en blanco, separar todo lo que nos rodea, ese mundo material que nos rodea. ¿Para qué? Para que en esa hoja en blanco pueda penetrar Dios. Porque la oración no solamente sirve para pedirle a Dios. El sentido principal de la oración es escucharlo a Dios. Y a Dios solo se le escucha en el silencio, no en el ruido. La gran mayoría de las personas no sabemos orar porque hacemos ruido. Por eso no escuchamos a Dios. Por eso la sabiduría no es fácil de adquirirla. No es fácil. Es un constante camino difícil. ¿Quiénes la desarrollan? Los místicos, los ascetas, los ermitaños. Porque se alejan de este mundo para desarrollar la sabiduría, la espiritualidad, esa convivencia con Dios. Ahora nosotros los laicos que vivimos rodeados del mundo, que tenemos que vivir rodeados del mundo, ¿podemos adquirirla? Por supuesto que sí. Por supuesto, que es mucho más complejo porque vivimos llenos del ruido, pero ¿podemos adquirirla? Sí se puede, Señor. Pero cuando la buscamos con un corazón genuino, pero para buscarla con un corazón genuino, primero tengo que dejar todos esos pecados, esa inmundicia que no me permite a mí dialogar con Dios. Porque el pecado no me permite hablar con Dios. No me permite escuchar a Dios. Entonces, una vez que yo me aleje de toda esa inmundicia, podré escuchar a Dios. Es lo que hacía Jesús. Cuando quería hablar con su Padre, se iba a la soledad, al monte a orar con su Padre, de rodillas ante su Padre. Y entonces había esa transfiguración, ¿verdad? Ese diálogo entre el Padre y el Hijo. He ahí mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. ¿Podemos nosotros hacerlo? Claro que podemos hacerlo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la intersección de nuestra Santísima Madre la Virgen María. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Ahí está la iglesia que nos enseña y que nos invita a que vivamos una vida contemplativa. ¿Podemos lograrlo? Sí. Tenemos que ser como el rey Salomón. Bueno, lo bueno que hizo el rey Salomón, pero tenemos que ser como Cristo, que Él fue sabio. No solo inteligente, sabio. Él es la sabiduría. Pues entonces pidámosela. Pero para pedírsela, repito, tenemos que alejar toda esa inmundicia que nos aleja del Señor. Chicos, ¿quién fue el hombre más sabio de acuerdo a la Biblia? Jesús de Nazaret. Espero les haya gustado esta pequeña cápsula bíblica, de historia bíblica y al final de reflexión. Si te gustó, pues dale me gusta, compártelo. Si no estás de acuerdo en lo que dije, pues está muy bien, está muy bien. Incluso puedes comentarme y decírmelo, ¿no? ¿Qué no te parece? Está perfecto. Muy bien. Dios me los bendiga. Les envío un enorme abrazo acá desde la ciudad de Guayaquil. Los invito a que sigan mi página en Facebook, Víctor Gamboa, Ágora Exorcistarum. Y compartan este videito, que pueda llegar a más hermanos, ¿sí? Y pronto estaremos con nuevas cápsulas. Dios me los bendiga. Chao, chao.